Dos actitudes se evidencian en Alianza País frente a los resultados. La una es ganamos y no importa que no haya sido por mayoría absoluta de votantes, como fue en la consulta del 2007 y en el referéndum del 2008. Y la otra de reflexión y análisis frente a la pérdida de esa mayoría absoluta. Es nuestro invitado el economista Diego Borja, miembro de la Directiva Nacional de Alianza País, a propósito de un análisis al pronunciamiento popular. Economista, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias. Economista, usted es un hombre de números. Veamos las cifras del 2008 y del 2011 en tres provincias de gran electorado y que son bastiones de Alianza País. Comencemos con Azuay. En el 2008 hubo 78% por el sí y 22% por el no, nulos y blancos, todos sumados. Ahora el promedio en las 9 preguntas es de 53 por el sí a 47 por no, nulos y blancos. O sea, una reducción o transvase de 25 puntos. En Manabí fue 68 a 32 en el referéndum del 2008. Ahora es 50.80 a 49.20. O sea, una reducción de 18 puntos. Y en Pichincha, 68 a 32 en el 2008. Ahora 49.07 por el sí y no, por el sí y 50.93 por el no. Una reducción de 19 puntos. Ahora, en Azuay y Manabí se mantiene la mayoría absoluta, pero con una pérdida apreciable de apoyo, mientras que en Pichincha se perdió por décimas la mayoría absoluta. El famoso empate técnico, pues que tanto lo irrita al presidente. El punto es este, ¿es o no un alón de orejas esta votación cuando para hacer las preguntas se usaba pues como argumento o como pretexto cosas que todos queremos, como la seguridad ciudadana, la depuración de la justicia? O sea, ese es el punto, digamos, de la reflexión, partiendo de esos bastiones donde sí se gana, pero no como se ganaba antes. Sí, Alfredo, muchas gracias. Mire, lo primero que cuando usted habla de gente de números, y yo creo que el pueblo ecuatoriano en general es de números, hay que decir los números como son. La mayoría absoluta no incluye a los nulos y blancos en ninguna elección. La mayoría absoluta incluye a los votos válidos, que son normalmente los que se pronuncian por una opción en concreto, sí o no. Perdón, en el 2007 y en el 2008 sí incluía. Sí, es verdad lo que usted señala. Ahora es como Cuando usted dice. Sumábamos en el 2007, claro que sí, el 2007. Yo hablo esto para fines legales. Ya. Cuando usted habla de el apoyo en general, efectivamente es lo que usted ha visto. Y yo he escuchado realmente con mucha alegría, digamos así, lo que el presidente ha señalado. En la última entrevista que le hacen varios periodistas, el presidente dice que hay una serie de correcciones que hay que hacer. El presidente empieza a hablar de que hay, por ejemplo, que las grandes obras que se han hecho, las grandes asignaciones de recursos que ha hecho este gobierno, no nos olvidemos de eso. Por primera vez yo creo que los grandes recursos de la sociedad, del ahorro nacional, se han destinado a las grandes mayorías, en carreteras, en educación, en salud. Y probablemente, y esa es la corrección que el presidente plantea, no solamente basta una asignación burocrática o tecnoburocrática hecha en planificación de escritorio, con muy buenas intenciones por parte de ciertos burócratas, pero no necesariamente vinculadas a la organización social y a la organización popular para que reconozca la obra, para que reconozca el esfuerzo nacional y la modificación en los recursos que antes se destinaban, por ejemplo, a pagar la deuda y hoy se destinan a pagar una deuda social histórica. Entonces, ese tipo de correcciones son muy claves, son válidas. Claro, pero ahí justamente es correcto lo que usted dice, pero ahí entran entonces otras evaluaciones. Por ejemplo, el movimiento Alianza País se mantiene como movimiento, no se ha definido ideológicamente, no quiere ser partido. La organización realmente es una organización caudillista, o sea, se basa especialmente en el liderazgo de Rafael Correa, y eso no era lo que se había planteado en la plataforma de lucha en el 2006. Así es. Y por ejemplo, ahí estamos viendo que cualquier proceso de transformación profunda como el que quiere el Ecuador requiere de un gran líder, pero no le basta un gran líder. Requiere una organización. Esa es la segunda lección. Y eso es para el movimiento, para el partido, para la gente que estamos haciendo la base de organización política del gobierno de la Revolución Ciudadana. Es una lección para nosotros. El presidente sacará las suyas, nosotros en el nivel del movimiento sacamos las nuestras. Y una de esas es la necesidad de estar organizados, de tener clarísimo un programa de
de acción, de tener un nivel de organización que permite el debate interno, la unidad, porque también mucho de esto se debió a desunidad en el propio movimiento. Claro, pero hay Ahora, una cosa... yo quiero destacarle una cosa, ver, si usted diga, me permite. sí. Mire, cuando vemos los resultados en la costa y las enormes diferencias entre el sí y el no, yo tengo aquí algunas... No, justamente allá yo quería ver, incluso comparar como hizo el presidente. El sábado el presidente defendía el triunfo diciendo que se debía comparar con los resultados presidenciales del 2009, porque en esas elecciones no se cuentan los nulos y los blancos. Y justamente yo quería ver entonces lo que pasó en Azuay, por ejemplo. En el 2009 sacó 208.000 votos y ahora 233.000, es decir, 25.000 votos más. Pero hubo 82.000 nuevos votantes, por lo cual en los nuevos electores apenas logra el 32.8. En Pichincha sacó 753.000 en el 2009 y ahora 817.000, es decir, 63.000 votos más, pero en 221.000 nuevos votantes apenas logra un 34.6%. Sin embargo, en Guayas, aquí viene lo interesante, la figura es distinta porque en el 2009 obtuvo 749.000 votos y ahora en la pregunta 1, que es en la que más votos tiene, es verdad, 1.107.000, es decir, 358.000 votos adicionales, que en 411.000 nuevos votantes equivale al 87%. Entonces este es un fenómeno digno de estudio, esto es una victoria apreciable, nunca antes tenida en Guayas. Pero el problema es, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la lectura? Que están compartiendo electorado con Nebot, mientras desciende en Pichincha, Azuay, Manabí y 12 provincias de la Sierra y la Amazonía. Usted me ha eximido de mostrar los datos, precisamente usted ya lo ha hecho. Y si vamos con datos nacionales, en la pregunta 1 la diferencia entre el sí y el no es de 1 millón de votos, y en la pregunta que menos apoyo se tiene, que es en la pregunta 9, es de 250.000 votos. Es la pregunta sobre la libertad de expresión. En la pregunta sobre el Consejo de Regulación. O sea, es una gran diferencia. Pero ¿qué significan las dos cosas? Lo bueno y lo malo, digamos. En el lado de la costa yo creo que hay que reconocer, por primera vez probablemente desde la gloriosa, desde esa revolución popular de los años 44-45, se vuelve a quitarle a la representación de la derecha oligárquica el voto popular. Porque históricamente el voto popular en las ciudades grandes de la costa, en Guayaquil sobre todo, y en el resto de la costa ecuatoriana, era favorable al Partido Social Cristiano, al PRE y al PRIAN. Hoy día Alianza País y el presidente Correa en particular logra esa representación histórica, que es además la base social de la revolución liberal en el Ecuador, o sea, de los grandes cambios que ha habido en el país. Claro, pero aquí hay un detalle. En Quito tenemos Por eso yo hablo de un electorado compartido, porque según el régimen de transición, en las próximas elecciones de alcalde y presidente no se van a cruzar Correa y Nebot. Entonces lo probable es que Correa gane para presidente y al año siguiente Nebot gane para alcalde. Entonces no es que es un electorado de derecha o de izquierda, sería más bien un electorado que sigue siendo partidario del caudillismo. El electorado es pragmático. Y yo creo que reconoce, y eso es bueno, mire lo que estábamos viendo en España. Una mala administración económica del Partido Socialista significó una derrota. O sea, los pueblos no perdonan a las equivocaciones grandes. Y aquí hay que señalar una cosa, acá se ha ganado. O sea, el pueblo ha vuelto a dar el apoyo. Y en los números que usted presenta es un apoyo que además ha crecido en términos absolutos. Pero vamos a las lecciones también para Quito. Mire, yo he hecho un análisis ya de parroquia por parroquia, en las grandes parroquias. Quito tiene grandes parroquias como Chimbacalle, Cotocollao, Chaupicruz, Chillogallo. Por ejemplo, en las grandes parroquias populares de Quito, Chillogallo, Chimbacalle, se gana largo. En una parroquia que se comparte entre sectores populares, clase media y probablemente algún sector de ingreso alto, que es Cotocollao, se gana en 7 de las 10 preguntas. Se pierde en la 4, en la 7 y en la 9. Por poca diferencia, pero se pierde. Eso sí, poca diferencia. Se ha acortado sustancialmente la diferencia, eso sí. En las parroquias que hay mayoría de clase media, como es Chaupicruz y Benalcázar, se pierde. Esta es una lección, por supuesto. Una lección, por supuesto, porque nosotros no podemos decir, si no votan por este proyecto que se vayan. No, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué ha pasado? Que hemos alejado a las clases medias, base de apoyo de la Revolución Ciudadana, base de apoyo del forajidismo que hemos perdido en esas parroquias. Y probablemente ahí requerimos hacer una revisión muy autocrítica de demandas de carácter democrático, de formalidades que probablemente la gente valora y que no se han valorado lo suficiente, y de otro tipo de elecciones de participación, de control social, o simplemente de falta de una comunicación adecuada. Porque una cosa pero que comunicación me va a dejar mentir, comunicación es lo que más ha tenido el gobierno.
Ahora, pero vamos a las 12 provincias, ya estamos viendo, digamos, esta parte, a las 12 provincias donde ganó el no sin ayuda de nulos y blancos, cuando en el 2008 esto solo ocurrió en Napo. O sea, se ha dicho que esas provincias apenas representan el 20% del electorado nacional, y es verdad, pero ahí hay una concentración de nuestros principales recursos mineros y petroleros y del electorado indígena. En todas esas provincias ha habido 4 años de inversión, de obras, de subsidios, igual que en las otras. Entonces, ¿qué es lo que rechazan? El autoritarismo, la intolerancia, la criminalización de la protesta social, porque usted hablaba de rectificaciones respecto a la clase media en Quito, pero ¿qué pasa con estas 12 provincias que son una especie de tercer mundo? O sea, viven en condiciones de pobreza, pese a que en su subsuelo están las mayores riquezas del país. Bueno, ha habido una inmensa asignación de recursos para esas provincias y probablemente vuelve a ser válido lo que decía hace un momento. Ha habido asignación de recursos, pero no ha habido la suficiente involucramiento, digamos así, del sector popular organizado como para que se reconozca. Ahora, obviamente no podemos estar de espaldas a la realidad ni ciegos. Hemos tenido una disminución de apoyo electoral en provincias con mayoría del sector campesino indígena. Y eso que nos permite sacar lecciones, desde luego, probablemente toda la agenda agraria nos falta. Pero aparte de eso es la actitud. ¿No le parece que la actitud esa dura, del líder duro, del caudillo, le gusta a la gente de la costa? Así les gustaba siempre Febres Cordero hasta el final, sabían cómo era. Ahora resulta que aquí gusta Correa, pero allá no. Allá cuando se pierde la confianza, se pierde la confianza. Una vez votaron por Bucarán, otra por Febres Cordero y nunca más volvieron a votar. Ahora estaría pasando ese fenómeno. Yo creo que ahí habría un problema. Ahí habría un problema, y un problema no solo para el gobierno nacional, sino para el sector precisamente que en esta ocasión, yo he dicho, desde la izquierda se ha pronunciado en contra. Porque estaría coincidiendo con los enemigos jurados de toda transformación. Porque no hay que perderse. No es que la derecha que se quiere arrogar todo el triunfo del no, va a hacer transformaciones plurinacionales, va a hacer transformaciones multiculturales, va a dar más chance, digamos así, a los indios, a los negros, a los montubios. No, pero es que no es absolutamente racista. No es la derecha ni la izquierda, realmente es de todos, es como ahí no creo que hay que perderse, Alfredo, porque estaríamos, si no, haciendo tabla rasa de las ideologías. Yo creo que las ideologías sí cuentan. Hemos tenido una crítica de la izquierda, de compañeros de camino que han venido con nosotros en este proceso y que hoy día han decidido ponerse a costado. Y eso es legítimo porque es una disidencia de carácter ideológico y político. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? O sea, no podemos, yo digo, a mí me llama la atención que un compañero como Alberto Acosta haga una declaración diciendo no hay sobre qué dialogar, no hay nada que decir. Al revés, es un momento en el cual a la izquierda que está dentro y a la izquierda que está fuera del gobierno le corresponde dialogar. Porque el problema Pero el problema también es que cuando han dialogado siempre prevalece la opinión del líder. Por ejemplo, usted es uno de los 22 vocales de la Directiva Nacional de Alianza País, aparece con criterios muy sensatos, pero el presidente Correa el sábado dijo que este resultado es mejor que la elección presidencial de 2009, que es un gran triunfo. Entonces ahí viene la duda, no solo para hablar con Alberto Acosta, sino en la misma directiva. ¿Ha conversado usted con otros dirigentes? ¿Hay otros que piensan como usted o la mayoría prefiere no contradecir al presidente y dejar las cosas como están? No, por supuesto. Mire, uno de los atributos de una organización política de izquierda es tener la capacidad de autocriticarse. Y cuando uno está mal, decir, sí, me equivoqué, la fregué, claro. Si no, uno no tiene ni la frescura, ni la audacia, ni la capacidad innovativa, ni la irreverencia que necesita una postura de izquierda. Por supuesto que esto es un pensamiento colectivo, esto no es la lucidez de una persona, ¿no? Esto lo hemos conversado con compañeros que creemos que hay cosas que hay que modificar. Y yo le hacía referencia hace un momento a la agenda política, porque cuando uno pasa por una elección, no solamente es un problema comunicacional, que no llegaron las cuñas, que no llegaron a tiempo los afiches, que cosas de ese estilo, no solo es eso. Hay un problema de base que es una política que no está llegando a los sectores a los cuales se quiere llegar, porque tampoco hay que perderse. Este gobierno es popular, este gobierno es o puede ser una política, este gobierno es para la mayoría. Una política del líder que es demasiado impositiva, que es demasiado agresiva, que habla contra la violencia, pero practica una violencia verbal. Y eso es lo que... Usted ha dicho, probablemente el estilo del presidente, que además es el estilo del presidente. Y eso es absolutamente respetable. Pero así decían de Febres Cordero, que es el estilo de León, dice, y le funciona. Él tiene que sacar las lecciones y las está sacando. Yo no me voy a meter en el fuero personal del presidente. Pero más allá de eso, en un país como el Ecuador, mire, un liderazgo fuerte es fundamental para llegar hasta donde hemos llegado, que es enorme lo que se ha hecho en 4 años y medio. Enorme, gigantesco. Que probablemente haya lecciones en el ámbito personal que tiene que sacar el líder, por supuesto, y esa es la tarea del líder, porque siempre el líder pone por delante el liderazgo sobre un conjunto de la nación,
que incluso posturas personales de cualquier nivel, incluyendo las del estilo. Y esa es una lección que hay que aprender. A los ecuatorianos hoy nos corresponde el diálogo. Y el diálogo no es solamente sentarse en una mesa a conversar. No, el diálogo también se lo hace con políticas, con agendas, con programas, con claridades conceptuales inclusive y con claridades de práctica política, porque el pueblo también evalúa las prácticas. Así es, economista, y tendremos que ver los resultados de esta actitud reflexiva dentro de Alianza País y qué nos depara el porvenir. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Gracias. Enseguida, los titulares de la prensa capitalina.